Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio en línea que tenemos. Todos los martes acostumbramos a hacer este servicio y vamos a dar inicio, vamos a estar orando primeramente. Vamos a estar conectándonos con el Espíritu de Dios. Quiero invitarlos que ustedes en sus hogares puedan sacarle provecho a este tiempo, puedan disponer de su tiempo, puedan disponer esa intención para poder estar atentos a lo que dice la palabra del Señor. Es importante que siempre que hagamos algo lo podamos hacer con el entendimiento. El apóstol Pablo decía que oráramos, pero que oráramos con el entendimiento también. Entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que hacemos y tenemos que darle ese sentido original a lo que estamos haciendo. De verdad que transmitir en vivo o hacer este tipo de videos, predicar la palabra por este medio es una bendición, pero también podemos ver que se presta para muchas cosas también. A veces las personas piensan que las personas que hacen esto lo hacen de pronto para ser reconocidos de alguna manera. Yo pienso que cuando nosotros predicamos el Evangelio como es, nos exponemos. De pronto no tanto como a ser admirados, sino más bien a ser motivos de muchas otras cosas, hasta de burlas, ¿no? Entonces no es fácil. Sinceramente hay gente que se transmite y pues lo hace mirando o transmitiendo otro tipo de contenido que de pronto es más asequible y que de pronto a las personas les puede llamar más la atención. Pero usted y yo, los que sacamos tiempo para mirar estos videos de interés espiritual, de verdad que entendemos de que realmente debemos de entender de que esto que hacemos es para nuestro crecimiento. Dios es Dios, nunca lo dejará de ser. Usted y yo somos los que necesitamos de Dios, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos esa necesidad de aprender de Él. Él nos conoce, nosotros no lo conocemos tanto a Él, sino es por medio de la palabra del Señor. Por eso la importancia de estar atentos, de prestar oído, de prestar atención. Entonces vamos a estar orando primeramente, dándole gracias a Dios. Pues la verdad siempre he querido cantar, pero la verdad es que es difícil porque en la página cuando uno transmite alguna letra de otra persona, entonces quizá no le dejen transmitir el video a uno porque tiene derechos de autor. Entonces pues vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por este momento. Me alegra haber conectado ahí a Cevitas. Vamos a estar dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor que Él nos ayude en este propósito, que esto sea para bendición, que ojalá pueda llegar a muchas más personas, que lo podamos compartir y que pueda ser de bendición y de provecho para otras personas que quizá el Señor tienen preparado para que oigan el mensaje de la palabra del Señor. Entonces vamos a estar orando. Dios los bendiga a los hermanos que se conectan en esta noche y dándole gracias al Señor por este momento especial, porque es un momento especial. Entonces oremos ustedes en sus hogares y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento especial, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por fortalecernos. Gracias por las fuerzas que tú nos das para continuar adelante. Te rogamos que en esta preciosa noche, Señor, tu Espíritu Santo imparta en la vida a cada corazón, a cada alma,
a cada persona, Señor, que está en sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Padre, produzca un efecto, un fruto, Señor, en cada corazón, Padre, para gloria y para honra de tu precioso nombre, Señor, que podamos ser bendecidos, Señor, a través de tu preciosa palabra cada día, Padre, para gloria tuya, Señor, y para transformación de nuestras vidas, para transformación de nuestra alma, para transformación de nuestro pensamiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Pues venimos con un tema, pero voy a bajarle un poquito. Venimos con un tema. Hace tiempo, los hermanos que están ahí, ¿sí me escuchan bien? Si me escuchan bien, me ponen una manito para saber que sí está bien el audio. Entonces, vamos a continuar con un tema que hemos venido tratando y es un tema de mucho interés. Así ya me di cuenta que sí se escucha. Es un tema de interés, es un tema de verdad para no pasarlo por alto. Es un tema donde realmente nosotros tenemos que entender de que estamos viviendo unos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde es necesario que usted y yo podamos estar muy atentos a conocerlos. Es un tema acerca de la doctrina. Seguimos con la doctrina, seguimos en Apocalipsis, seguimos en el mensaje a las iglesias. Podemos ver y notar algo que me llama la atención, es que en todas las 7 iglesias, las recomendaciones del Señor Jesucristo, que lo hizo para todas en general, una de ellas es que Él dice: yo conozco tus obras. Él conoce la obra de cada uno, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos y a la vez tenemos que de pronto ser diligentes, diligentes en lo que hacemos, porque Él conoce nuestras obras, Él conoce el corazón con que hacemos las cosas, Él conoce lo que hacemos, Él conoce la intención que tenemos a la hora de hacer las cosas, y esto debe darnos paz a nosotros y también una responsabilidad de continuar. Esto también tiene que traer fuerza a nuestra vida para continuar, el saber que Él conoce nuestras obras, que así de pronto surjan críticas, que así surjan, cantidad de cosas que suelen surgir en medio de la vida cristiana y del llevar a cabo el propósito de Dios. Puede surgir muchas cosas, desánimos, críticas, malas sospechas, como dice la palabra del Señor, pero Él conoce lo que hacemos, Él conoce todo lo que hacemos y lo que somos en Él. Otra cosa que me dice la palabra del Señor es que en todas les recomendó y les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor Jesucristo, 2 cosas. Una, sabía lo que estaban haciendo cada uno, y otro, le recomendaba que pusieran atención, porque esta palabra no es palabra de humanos, no es palabra de personas, no es palabra, es la palabra directamente dada por Jesucristo y revelada por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: el que tiene oídos, esos oídos espirituales, el que tiene ese entendimiento espiritual para oír, para escuchar. Dice la palabra del Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Pero qué? Lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias, lo que el Espíritu Santo está revelando, porque Él dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. En el versículo 23 dice de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según sea vuestras obras. Es importante entender que Él es el que escudriña la mente y el que escudriña el corazón. Yo soy. ¿Quién? Jesucristo.
Él es el que escudriña estos sentimientos, el que escudriña esos pensamientos, por más guardados que los tengamos, Él es el que los escudriña. Y Él sabe, dice, pagará o le dará a cada uno conforme sea su obra. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él conoce la obra y porque nos recomienda que los que tengamos el oído para oír su palabra, lo dispongamos para escuchar lo que el Espíritu dice en las iglesias y así podamos salir adelante. Dice la palabra del Señor en el versículo 20, vamos a continuar en el mensaje a Tiatira. Dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es importante, y estábamos ahí hablando de este tema, es importante que entendamos que esta mujer que revela la palabra del Señor en esta porción es una doctrina. ¿Sí? Es una forma de pensar, son unas enseñanzas, son unos mandamientos, son unas enseñanzas de este tipo. ¿Sí? Dice en el versículo, ¿por qué dice que es una doctrina? ¿Por qué yo le digo a ustedes que es una doctrina? En el versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no impondré otra carga. Se da cuenta que habla que los que no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? Esa doctrina que era jezabélica, esa doctrina diabólica, esa es la doctrina que en el Nuevo Testamento habla la palabra de Dios y dice que es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Jezabel, ¿quién era Jezabel? Hemos estado hablando en los antiguos estudios acerca de esta mujer, las características de ella, lo que la caracterizaba a ella para que fuera puesta como ejemplo por lo que hacía ella, y esto trascendió. Vemos que Jezabel murió físicamente en el tiempo de que habla la palabra, cuando era la esposa del rey Acab. Ella murió. Pero ¿qué pasa? Ese espíritu, ese mismo gobernador de las tinieblas, ese mismo espíritu inmundo que habitaba en ella y que hacía que ella se inclinara hacia estas cosas, siguió y se metió en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque este espíritu es un espíritu inmundo, o es un principado, es un gobernador de las tinieblas que trabaja con la política y la religión. ¿Sí? Hacen un equipo. La política y la religión es terrible. Si nos vamos a la historia y a conocer lo que ha sucedido en la historia, vemos cómo los reyes adoraban, los reyes buscaban que el pueblo adorara, los reyes mezclaron la religión con la política para hacer todas las cosas y hacer doblegar el corazón del hombre. Entonces insertaron o dilataron o mezclaron doctrinas, enseñanzas, costumbres paganas al evangelio del Señor. A esto se refiere la palabra de Dios en el Apocalipsis con respecto a esta mujer. Dice la palabra del Señor que esta mujer, quiero compartirles un versículo en 1 de Timoteo 1, del 18 al 20, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Era una exhortación o un mandamiento del apóstol Pablo hacia Timoteo, y le recomienda en varias partes de la palabra del Señor a Timoteo que se hiciera, guardara, que cuidara de que no se predicara otra doctrina, y hacía énfasis en señalar y en nombrar estos falsos pastores o estos falsos predicadores o estos falsos profetas que se levantaban en contra de la verdadera doctrina de Jesucristo. Entonces,
Es importante que usted y yo podamos prestar oído a las sanas palabras. Siempre nos están exhortando a escuchar las sanas palabras, las palabras del Espíritu, las palabras de lo que nos enseña el Señor, del consejo de Dios, y no las enseñanzas que no tienen nada que ver con la Escritura, sino que son enseñanzas erróneas, son enseñanzas diabólicas, son enseñanzas de demonios, de las cuales el apóstol Pablo siempre nos estaba instruyendo en la palabra a que estuviéramos muy atentos y que guardáramos la sana palabra, que guardáramos la fe, que guardáramos todas estas cosas, porque esto era lo que nos iba a llevar a la salvación. La palabra del Señor Jesucristo nos enseña que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió y nos alertó y nos dijo que iban a venir falsos maestros y falsos profetas e iban a engañar a muchos. Usted y yo tenemos que tener cuidado de no ser engañados, ¿sí? Porque van a hacer milagros. Mire, hoy en día si la gente se asombra porque hay personas que aunque no viven conforme a la palabra de Dios, que aunque no predican la palabra del Señor, que aunque ni siquiera enseñan la palabra de Dios, son personas que hacen milagros y que hacen prodigios, y la gente corre, porque la gente lo que le interesa es suplir su necesidad de momento. De repente recibir un milagro, o quizá una sanidad para su cuerpo, o quizá hacer que su esposo deje de tomar, o que su hijo salga de las drogas, no sé, tantas cosas, pero las personas van detrás de ese milagro, y eso no nos garantiza a nosotros que nosotros no vayamos a ser engañados. Al contrario, la palabra del Señor nos muestra y nos dice que a la bestia o al anticristo se le dará poder, o sea, va a ser increíble la forma en que dice que va a hacer descender fuego del cielo. Por eso el apóstol Pablo nos advertía tanto con respecto a esto y decía: si así un ángel del cielo viniera y les predicara otro evangelio, no lo creáis. O sea, estén muy atentos, porque si ustedes se dejan llevar solamente por las señales, pero no están fundamentados en la Escritura, pueden errar, pueden ser engañados, pueden ser extraviados del camino del evangelio, del verdadero evangelio. Entonces, por eso usted y yo tenemos que estar muy entendidos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. El apóstol Pablo siempre andaba advirtiendo de estas falsas enseñanzas, porque se han levantado, y dice: y cuando yo me vaya, dice, vendrán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño, sino que se levantarán, y bueno, porque vienen como con ímpetu, vienen como si realmente ellos tuvieran la verdad. Muchas veces en el pueblo de Dios a las personas les da pena, les da vergüenza predicar la palabra del Señor, pero a estos falsos maestros y falsos pastores no les da pena. Al contrario, ellos hacen y deshacen y la gente ni cuenta se da, porque tenemos también un concepto, personas, amados hermanos, amigos que están viendo este mensaje o que quizá después lo van a ver también. Dice la palabra del Señor: nosotros tenemos un concepto de que somos ovejas, y sí, es verdad, pero nosotros también tenemos que entender que la oveja que habla el Nuevo Testamento tiene al Espíritu Santo y tiene ese poder del Espíritu de Dios para poder detectar conforme a la palabra si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Tiene que ser instruido en la verdad. No puede ser solamente que el pastor ande como en los tiempos bíblicos con un cayado y un bordón espantando a los lobos y cuidando a las ovejas, sino que cada persona tiene al Espíritu Santo de Dios, y Él le va a llevar y lo va a conducir al camino de la verdad, le va a enseñar la palabra del Señor, le va a enseñar a andar por el camino de Dios, lo va a llevar a esos pastos. Es importante que usted preste atención para que usted pueda crecer y se pueda fortalecer en Él, para que usted deje de estar pensando que usted es una pobre ovejita que no tiene con qué defenderse y que el lobo se lo puede llevar. No, sino que usted sea una oveja, pero sea una oveja de Cristo con el poder del Espíritu Santo, que puede ser guiada
guiada y llevada por el camino de la verdad. Estas eran las enseñanzas del apóstol Pablo. Vamos a ver en 2 de Timoteo 2, 16 y 18, dice la palabra del Señor: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los que son dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Vemos que el apóstol Pablo los nombra con nombre propio. Dice que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Vemos cómo el apóstol Pablo se preocupaba y le decía: mire, tengan en cuenta, no estén discutiendo en cosas que no tienen importancia, concéntrense en la fe, en el evangelio, en la vida de Jesucristo, y empiecen a vivir conforme a la palabra. Dice, porque se van, estas cosas van a conducir a la impiedad. O sea, esos son charlas o temas o debates sin fundamento bíblico, que lo que harán es confundir a las personas. Dice la palabra del Señor que se va a extender esta falsa doctrina o estas palabras necias sin contenido bíblico como una gangrena. Ustedes saben lo que es una gangrena, una enfermedad que empieza y que después tienen que amputar la pierna porque ya no hay solución, ya no se puede restaurar, se daña. Asimismo son estas falsas doctrinas, dice que comen como gangrena y hacen que la persona se desvíe. Dice la palabra del Señor, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de muchos. Por eso es importante que usted y que yo podamos estar fundamentados en la sana palabra. Es importante que no pasemos por alto la doctrina del Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido, lo han malinterpretado, han dado un mal uso a la palabra del Señor por ganancia deshonesta. Y vemos cómo nos advertía de esta doctrina también de Balaán, que por ganancia deshonesta se había desviado del camino de la verdad. Y ahora nos habla y nos dice que esta mujer Jezabel, que simboliza o tipifica una falsa doctrina, está metida en la iglesia. Dice que es profetisa, o sea, según ella habla la palabra de Dios. Dice que ella es una profeta, pero es una profeta engañosa, porque vemos las características de Jezabel: una mujer manipuladora, una mujer rebelde, una mujer hechicera, una mujer que era prostituta. ¿Por qué? Porque ella servía, antes de ser la reina, antes de ser la esposa de Acab, ellos hacían culto a Baal. Dice la palabra del Señor, ellos hacían culto a Baal, y en este tipo de cultos se hacían orgías, se hacían muchos tipos de, orgías y cosas sexuales y todo tipo de desviación sexual, y esto eran los cultos que ellos practicaban, honrando a Baal. ¿Sí? Entonces, cuando ella vemos que este es el tipo de doctrina que ella quiere meter a la iglesia, que no se adore al verdadero Dios y al único Dios, sino que se adoren otro tipo de dioses. Cuando nosotros aceptamos otro tipo de enseñanzas, estamos aceptando otro tipo de Dios, porque la enseñanza genuina que habla de Cristo y del carácter de Cristo tiene que ser la que nos rige a nosotros, la que endereza nuestros pasos, la que alumbra nuestro caminar. Esa doctrina, para que usted sea hijo del Padre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. ¿Sí? Si ustedes me aman a mí, si ustedes entienden quién soy yo, ustedes guardan mi palabra. Y el que guarda mi palabra me ama, y el Padre vendrá a él, y él estará con el Padre. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dice el Padre? ¿Cómo dio testimonio de Cristo Jesús cuando fue bautizado? Dice: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. En él se complacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo hacía la voluntad del Padre, porque Jesucristo mostró a los hombres el carácter del Padre. ¿Sí? Entonces es importante que usted y que yo podamos entender de que nosotros tenemos que servirle al Señor y vivir conforme a su palabra. Esa es la verdadera doctrina, ese es el verdadero evangelio. No podemos irnos ni a derecha ni a izquierda, no podemos ser legalistas y aceptar una doctrina que es una falsa doctrina del legalismo,
donde hay tantas prohibiciones, pero que al fin eso no tiene efecto cuando la persona se encuentra frente a una prueba, frente a una situación, no tiene fuerza para soportar esa tentación, porque su vida cristiana está basada en ciertas normas que han puesto los hombres, pero que no son bíblicas. Tampoco podemos irnos al otro extremo del libertinaje, donde nada es pecado, donde podemos vivir como queremos y nada pasa, que porque Dios es amor. No, sino que tenemos que vivir conforme a la Escritura. Entonces vamos a ver las características de esta doctrina jezabélica y diabólica. Primero, era una mujer manipuladora, era una mujer que no se sometía ni a Dios ni a nadie, era una mujer que se casó con Acab por, digámoslo así, conveniencias políticas, y lo que hicieron fue unir la política con la religión, ¿sí? Y usted mira cuando las personas van, por lo menos en Hugo Chávez y estas personas, esos personajes que ellos iban a Cuba a buscar al santero y a hacer todo este tipo de rituales y consagraban demonios para que gobernaran el país, ¿sí? De esto estamos hablando. Es un espíritu gobernador de las tinieblas, es un espíritu regionalista, es un espíritu que gobierna en los países a través de... asocia la política, asocia todo esto con la religión y enseñan a las personas, les permiten ciertas cosas y le dicen para qué, manipulan la fe de las personas. ¿Cuánta gente usted no mira cuando va a la política, hablan con los cristianos y se comportan como cristianos y hacen para ganarse a los cristianos, ¿sí? También hacen en diferentes ámbitos, se van para de los brujos y se hacen todo tipo de riegos y de baños para ganarse y mezclan y hacen pensar al pueblo que son hombres de Dios, pero realmente es una doctrina jezabélica, diabólica. Usted y yo tenemos que estar muy atentos, como dice la palabra del Señor, a entender, a saber qué es de Dios, qué no es de Dios. El espiritual juzga todas las cosas. El hombre de Dios tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo para juzgar los falsos maestros, para llamarlos por el nombre, para advertirle a la gente. Este es un falso maestro. ¿Por qué? Porque enseña lo que no está en la palabra, porque está trayendo cosas de otras atmósferas, no sé de dónde las traerán y las quieren meter en el evangelio. Entonces podemos reconocer una falsa doctrina, porque es una doctrina que dice que habla de Dios, que conoce a Dios, pero que con sus hechos lo niega. Dice la palabra del Señor que esta doctrina jezabélica era una doctrina que producía desánimo. Era una doctrina que producía desánimo a las personas, producía temor, la gente se llenaba de temor. ¿Qué le pasó a Elías? Dice la palabra del Señor que esta mujer, después de que el Señor se manifiesta dice la palabra del Señor que se manifiesta y consume el holocausto que Elías había preparado por medio del fuego, porque es algo bonito. Mire, la Escritura nos enseña qué pasa, que estos dioses a los que Jezabel le honraba, estos dioses ajenos que se hacían llamar los dioses del fuego, ¿sí? El Dios del fuego. Y dice la palabra del Señor que Elías le dijo al pueblo: el Dios que consuma el holocausto por medio del fuego, ese es el Dios de verdad. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías oró, el fuego descendió del cielo, dice que lamió, se consumió todo el holocausto, mostrando así al verdadero Dios delante del pueblo. Pero dice la palabra del Señor también que Jezabel juró que iba a matar al profeta Elías. Entonces es un demonio, es una potestad que se levanta en contra del profeta de Dios, en contra del predicador de Dios, en contra del verdadero hombre de Dios. Es un demonio, un espíritu inmundo que quiere causar temor en el corazón del hombre de Dios. Dice que Elías sintió temor y se escondió. También vemos que esto le pasó a Juan el Bautista. Hubo desánimo. Imagínense, estos hombres de Dios como Elías, como Juan el Bautista, sintieron desánimo.
¿Qué principado fue el que actuó en contra de Juan el Bautista? Ese mismo principado de Jezabel. La palabra del Señor dice en Malaquías que el espíritu de Elías vendría y vino en Juan, y el Señor Jesucristo da testimonio de eso. Dice que ese mismo espíritu venía en Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor que él hizo que sintiera temor cuando Juan el Bautista señaló el pecado que tenían entre el rey y esta mujer. Dice la palabra del Señor que lo mandaron a matar, lo mandaron primeramente a la cárcel y luego lo mandaron a decapitar, porque este era el mismo principado, un principado jezabélico, diabólico, que se levanta en contra del pueblo de Dios, ¿sí? En contra de los profetas de Dios. Asimismo dice la palabra del Señor que este hombre, Juan el Bautista, cuando estaba preso, cuando estaba en la cárcel, dice la palabra de Dios que él sintió temor y él sintió desánimo y él dijo, bueno, yo quiero que hablen con Jesús, vaya, pregúntele si es él el que estamos esperando o si es que estamos esperando a otro. Cuando él mismo había dado testimonio, él mismo había dicho, al que usted vea que viene y que no soy digno de desatarle el calzado, este es el Cristo, porque el Señor le había dado testimonio a Juan y le había dicho sobre usted cuando vea que una paloma descienda y se pose sobre él, este es el Hijo de Dios. Y el mismo Dios le había dado testimonio y le había mostrado quién era el Cordero, quién era el Redentor, quién era el Salvador del mundo, y él lo había visto. Pero después de estar en la cárcel, él sintió un desánimo en su corazón, él sintió, ¿será que sí es ese? Llegó a dudar, llegó a pensar, ¿será que sí? Entonces, hermanos amados, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Sí? Si usted y yo no nos aferramos verdaderamente a la palabra del Señor, si usted y yo no entendemos realmente lo que Dios quiere que nosotros entendamos, si usted y yo no estamos plantados en la roca, ¿será que podemos permanecer en unos tiempos difíciles como le sucedió a Juan? Es un principado que se levanta en contra del profeta de Dios. Dice la palabra del Señor que ella es asesina, dice ella quería mandar y mandó a matar a Elías. ¿Por qué? Esta doctrina de demonios no anda solo. No anda sola. Este espíritu inmundo jezabélico trae muchos más demonios, influencias diabólicas con ella. Podemos ver en Primera de Reyes, donde habla acerca de la vida de esta mujer, cómo ella comía y tenía más de 450 profetas de Baal, comía con ellos en su mesa, los mantenía, les daba todo, y eran brujos, eran profetas que hacían cultos a Baal, a otro tipo de dioses, y aún así también tenían otros 400 profetas de Astaró, que era otro dios que ellos veneraban y honraban, dioses paganos que no estaban en la palabra del Señor como que fueran Dios, sino que realmente eran demonios a los que ellos adoraban. Entonces este espíritu inmundo jezabélico no anda solo, trae consigo muchos tipos de demonios, y trae ese desánimo, causa ese desánimo en el corazón del hombre de Dios, tanto así que esto le afectó a Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo dio testimonio de este hombre y dijo, no hay otro hombre nacido de mujer más grande en la tierra que Juan el Bautista. ¿Quién dio testimonio de Juan el Bautista? Nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, Juan el Bautista llegó a sentir temor, llegó a sentir desánimo a causa de la influencia que ejerce este principado diabólico de Jezabel. Por eso usted y yo, hermanos, no podemos admitir, mire, nosotros nos exponemos al juicio de Dios, a la ira de Dios, si nosotros permitimos este tipo de espíritus inmundos en la congregación del Señor, siempre y cuando que usted esté a cargo de ese lugar, porque vemos que la palabra del Señor dice,
Dile al ángel de la iglesia, dile al pastor, dile al hombre de Dios que no permita, que no deje entrar ese espíritu, que lo saque, que no deje actuar de esta manera. ¿Cómo? Como estas personas que se quieren levantar en contra del líder, en contra del pastor, que se quieren levantar en contra de lo que representa a Dios, porque es un espíritu inmundo que utiliza la autoridad. ¿Sí? No se somete a ella, pero la utiliza a su manera para poder hacer lo que ella quiere hacer. O este espíritu inmundo tipifica en símbolo de mujer porque seduce, dice la palabra del Señor. Es una doctrina que seduce. La palabra del Señor dice que vendrán falsos maestros, que seducirán, van a atraer hacia ellos personas que los siguen. A veces usted mira unos profetas tan falsos que usted, mejor dicho, usted cree que nadie lo sigue. Usted dice, pero ¿quién va a seguir a ese diciendo todas estas cosas? Y cuando usted se da cuenta, pues esto tienen cantidad de seguidores. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. Las personas quieren que le hablen, como que le rasquen el oído. ¿Usted sabe lo que es tener una comezón en el oído? ¿Usted sabe qué es que le rasque, que usted como que, ay, cuando le rasca ese oído y usted se mete algo ahí, se rasca y usted, ay, siente un placer? Así mismo, ese oído es esa comezón espiritual donde la gente quiere que me digan, ay, que usted sí es lo máximo, usted no necesita cambiar, usted está bien así, usted siga como va, lo importante es que usted siga haciendo esto y aquello, viniendo y estas cosas. Y entonces resulta que eso es, hay un espíritu inmundo en el oído espiritual de las personas. Por eso el Espíritu Santo recalca tanto y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿sí? El que tiene el oído espiritual, preste atención. No deje arrebatar su palabra, no se la deje robar del enemigo. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios fue implantada, pero que vino el enemigo y se la robó, se la llevó, se la quitó de su corazón. Entonces es importante que usted y yo le pidamos al Señor que nos afirme en su palabra, que podamos permanecer firmes en ella y que podamos estar atentos contra las acechanzas del enemigo. Para eso el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, y algo que siempre le recomendaba era: tenga cuidado de esos falsos maestros, no van a perdonar al rebaño, vendrán contra ellos, se levantarán, van a venir con fábulas. Van a venir con filosofías huecas, sutilezas que no tienen fundamento en la palabra, y van a engañar a muchos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice? Que van a tratar de engañar aún a los escogidos. Porque estamos viviendo unos tiempos definitivos, tiempos finales. Por eso la importancia de predicar la sana palabra, de prestar atención a ella, porque ahorita se está levantando y usted va a ver por las redes todo tipo de personas, cantan, hacen de todo, pero de la palabra muy poco, ¿sí? Muy poco. Hay personas que se dicen ser pastores y maestros, pero ellos mismos no están estudiando la palabra del Señor. Ellos mismos están llevando un evangelio que aprendieron, unas palabras que trajeron, pero ellos mismos no están viviendo esto. Entonces es importante que usted y yo podamos ser muy responsables en esto y pidámosle al Señor que no nos deje engañar, que nos afirme, porque esta palabra, dice la palabra del Señor, que este tipo de doctrina jezabélica seduce, encanta. Esto era lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os perturbó o quién os engañó o quién os hechizó? Dice, para que no creyeran más a la verdad y se volvieran a las fábulas. Si delante de vosotros fue Cristo crucificado, y ustedes vieron que no fue por las obras de la carne, sino que fue por la gracia del Señor, por su amor infinito para con nosotros. Y se quieren volver ahorita atrás y quieren aceptar otro tipo de doctrina que no les fue enseñado. Esto hace la falsa doctrina: seduce, llama, jala, le da al hombre lo que él quiere oír, le rasca el oído, le mete así el dedito y le hace así, le rasca, y la persona, ¡ay, qué bendición!
pero su vida no es transformada, su vida no cambia, su forma de pensar sigue igual, sigue pensando lo mismo, sigue teniendo los mismos deseos de la carne vivos en su corazón, sigue sosteniendo ese mismo sentimiento en el corazón. No cambia, no es transformado, no hay una renovación del entendimiento. Siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque esa palabra que están escuchando quizá no está haciendo ese efecto en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque los oídos no están espiritualmente preparados para escuchar el mensaje, o quizá porque lo que le están predicando no es de Dios. Usted tiene que ser un hombre entendido y tiene que, antes de buscar otras cosas, porque la palabra del Señor nos enseña que dejemos de estar mirando estas cosas externas. La palabra del Señor nos da ejemplo como David, el rey David, se equivocó varias veces diciendo: delante del ungido de Dios estoy, porque miraba la apariencia, miraba afuera y no miraba el corazón. Y el Señor le dijo: no mire así. Mire realmente quién es el hombre de Dios, mire quién le predica la palabra del Señor. Pueden tener el mejor lugar quizá, pueden tener lo mejor de lo mejor, pero si realmente no se está fundamentando el pueblo de Dios, cimentándose en la palabra del Señor, viene a ser como nada, hojarasca, fábulas, cuentos, historias, que al fin y al cabo, como dice la palabra del Señor, su obra será pasada por el fuego. Y si permanece, habrá ganado, pero si eso se lo consume el fuego, no va a quedar nada. Así vamos a ser probados, así va a ser probada tu fe, así va a ser probada mi fe. La palabra del Señor mi vida tiene que pasar por el fuego, y yo tengo que permanecer firme, cimentada en la palabra del Señor, o si no, habré sufrido o iré a pérdidas. Eso dice la palabra de Dios, hablándolo de una manera espiritual, poniendo una enseñanza física, pero de una forma espiritual. La palabra de Dios tiene que permanecer en su vida. Es importante que usted y yo entendamos. Vamos a leer otro versículo en Tito, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Es importante cómo nos advierte la palabra del Señor de que podamos permanecer en la verdad, en el camino del evangelio, ¿sí? En el camino de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Conociendo la doctrina, conociendo lo que hemos creído, preguntándonos: ¿de verdad he creído realmente en el Señor Jesucristo? ¿Mi vida realmente está dando fruto? ¿O qué está pasando conmigo? ¿Sí? Vemos esta Jezabel, este espíritu inmundo, cómo se manifiesta a través de esta mujer, y cómo el Señor Jesucristo les exhorta y le dice: tengo contra ti que ustedes toleran, aguantan, soportan que esta mujer que se dice profetice, enseñe a los demás a pecar, mete idolatría. ¿Con qué es comparada la idolatría? Con hechicería. ¿Y con qué es comparada la hechicería? Con rebeldía. Eso dice en Samuel, cuando el Samuel le hablaba a Saúl y le decía que era mejor obedecer, porque el pecado de la rebeldía era como la hechicería. Pero si usted se va al pecado de la hechicería, sale de la idolatría. O sea que este espíritu inmundo viene con más demonios, y una cosa lleva a la otra. ¿Por qué la palabra del Señor asemeja el asesinato también? Y dice la palabra del Señor: con el odio, con el rencor, lo asemeja, ¿sí? Y dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Qué era lo que manifestaba esta Jezabel? Aborrecía al hombre de Dios. Tengamos cuidado cuando nosotros nos encontramos en esta condición, aborreciendo al hombre de Dios, aborreciendo al que nos predica la palabra del Señor, aborreciendo estas personas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que esto era lo que hacían estos demonios. Levantaban, dice la palabra del Señor, y hacían amedrantar el corazón del hombre de Dios. Si a Elías le sucedió esto, si Elías se escondió en una cueva porque tuvo temor de las palabras de Jezabel, y el Señor tuvo que sacarlo de allá, Elías, y decirle: largo camino te resta, tienes que continuar.
Si él se sentía que estaba solo, que no había más profetas sobre la tierra, él dijo, solamente he quedado yo, pero el Señor le dijo, no, hay muchos todavía que yo me he reservado, tengo muchos hombres que todavía no se han entregado a estas pasiones y a estas cosas diabólicas, que se han arrodillado ante Baal, hay hombres puros todavía. Y entonces todo esto causa este espíritu inmundo en la vida de la persona. Por eso yo les animo a que nosotros nos fundamentemos en la Escritura, en la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos 13, versículo 9, dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón ser fortalecidos con la gracia, no con alimentos, como para los que recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban, dice la palabra en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Mire, para este tiempo, ¿por qué el Señor Jesucristo advertía? Va a venir, estamos viviendo el tiempo del nuevo orden mundial, donde se van a levantar falsos cristos y falsos maestros, y muchos van a decir, mire, allí está el Cristo, mírelo, está allí, y dicen, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y se van a levantar, y mire, mucha gente ahorita están empezando a hablar de todo lo que viene detrás de todo este virus y de todas estas cosas. Vienen cosas religiosas donde y la gente va a caer, la gente va a ser engañada, quizá ni engañada, quizá gente que ni va a creer lo que está en la Escritura, van a decir, no, eso dice la Biblia, pero pues eso no es verdad. Pero usted y yo tenemos que permanecer firmes en lo que hemos aprendido, sabiendo de quién lo hemos aprendido y sabiendo que es poderoso para guardar nuestro tesoro en vasijas de barro, como dice la Escritura. Él es fiel para guardar nuestra fe y Él no nos va a dejar, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, y Él sabe, y Él dice la palabra del Señor que Él va a guardar a los que en Él han confiado. ¿Pero qué es confiar en Dios? Todo el mundo dice confiar en Dios, y todas las personas dicen creer en Dios, y todas las personas creen tener su religión y su camino al Señor. Pero ¿qué es confiar verdaderamente en Dios? Confiar en Dios es tener su palabra viva y eficaz viviendo en nosotros, en nuestra vida. Mire, hermano, agarre su palabra, agarre la Biblia, léala, diga al Espíritu Santo, ilumíname, dame palabra, ya no es tiempo. Mire, el camino del Señor se está angostando, como dice la Escritura, solamente los valientes lo van a arrebatar, solamente la gente que realmente le ha creído a Él, solamente la gente que se está santificando cada día, solamente la gente que se está agarrando de las promesas, agarrando de la palabra para permanecer firme. Mira, este espíritu inmundo de la falsa doctrina está en la iglesia y está en el mundo. Y está amparada con la política, y usted va a ver cómo la política y la religión se van a unir para traer confusión a las personas, para traer confusión al pueblo. El que no esté cimentado, el que no tenga los sentidos espirituales ejercitados por la palabra del Señor, pues va a caer en la mentira. No van a saber a dónde ir. No van a tener la respuesta. ¿Por qué? Porque decidieron no poner a Dios en primer lugar, porque decidieron no creer en la sana palabra, porque decidieron creer a cualquier tipo de mensaje, porque no escudriñaron el mensaje que les estaban dando en su iglesia, porque no escudriñaron el mensaje, porque no se fueron a la Escritura, porque quisieron creer más en sentimientos, en emociones, y no en la palabra del Señor, porque quisieron creer más y dar más fe a los milagros y a las señales que a la misma palabra del Señor, porque se fueron tras su propio corazón y tras su propia comezón, y a mí me gusta allí porque a mí allá no me molestan tanto, allá no me dicen esto y aquello. No, hermano, entienda que el mensaje no lo dan las personas, lo da el Espíritu Santo. Por eso el mensaje a todas las iglesias del Apocalipsis, y usted mírelo en todas las partes de las 7 iglesias del Apocalipsis, dice: el que tiene oído para oír, porque podemos tener oído, pero no para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo es el que está hablando.
A veces un demonio toma una persona y la persona habla, el demonio toma las cuerdas vocales de la persona. Eso es bíblico. La Biblia dice que el endemoniado gadareno, cuando el Señor lo vio, dice que habló y dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Vemos cómo los espíritus inmundos toman el gobierno de las cuerdas vocales de las personas y hablan. Pero cuando un hombre está hablando la palabra de Dios, no le creemos. Pensamos que es el hermano que me está echando vainas, pensamos que es la persona que me conoce, pensamos que él me está diciendo es porque sabe lo que me pasó, pero no pensamos, no oímos con fe, no creemos que es el Espíritu Santo de Dios el que nos está hablando a través de ese hombre de Dios, a través de esa mujer de Dios. Miramos el físico, miramos la persona, miramos el pasado de la persona, miramos otras cosas de la persona, que si es flaco, que si es gordo, que si es no sé cómo, y no miramos el mensaje que esta persona trae, porque el Espíritu Santo habla a través de sus siervos al pueblo. Está en usted que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia en este tiempo, a que se aperciba, a que se concentre en la palabra del Señor, a que se cimente en la Escritura, a que ella se deje transformar por la palabra de Dios. Ya no hay tiempo, hermanos. Nosotros como predicadores de la palabra, como maestros o como pastores o como evangelistas o como profetas de Dios, ya no hay tiempo de estarle dando palmaditas a los hermanos para que se congreguen, para que escuchen la palabra. Mire, hermanos, ya no hay tiempo para eso. La palabra del Señor nos dice que es un tiempo donde se tienen que levantar los verdaderos adoradores, los que no están esperando que el pastor le pegue la llamadita para animarse, los que no están esperando la visita para animarse. No, el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que fortalecernos en Él y en su palabra. O sea que si no tenemos un pastor, por eso yo les decía, ya no podemos seguir con este pensamiento de la ovejita indefensa, que no, si el pastor no está, ella no se congrega, si el pastor no le dice ore, no ora, si el pastor no le dice hermano, por favor, vea, deje ese pecado, no lo deja. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que nos enseña, Él es el que nos exhorta, Él es el que nos motiva, y usted y yo tenemos que prestarle oído a la corrección del Espíritu Santo. No hay tiempo para que el pastor te esté visitando y te esté dando alientos, diciendo arriba, ánimo hermanito, vamos. No, hermano, conságrese. El que es santo, santifíquese cada día. El que anhela la venida del Señor, fortalézcase con estas palabras. Jesucristo viene pronto. El que es entendido, mire el tiempo y sepa que si hay una nube oscura es porque viene un aguacero. Sepa que si estamos viendo todas estas cosas y señales que se están cumpliendo en la palabra, es porque viene el Señor Jesucristo y está a las puertas. Por eso usted y yo, amados hermanos, tenemos que buscar del Señor en espíritu y en verdad. No hay tiempo para estarlo desperdiciando. No hay tiempo para estar perdiendo. No hay tiempo para estar en otras cosas. El tiempo que tenemos es corto y lo tenemos para que usted y yo nos volvamos a Dios de corazón. No prestemos oídos a diversas doctrinas extrañas, a otras cosas. Prestemos oído a la sana palabra del Señor. Dice en 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza, dice la Escritura en 2 de Pedro 3:17. Está en guardia un soldado. No es tiempo de estar como víctima, sino de estar como un soldado en guardia, entendiendo que los tiempos que vienen son peligrosos, entendiendo que tenemos que estar preparados porque las leyes del gobierno que vienen para el pueblo de Dios nos van a querer someter. Nos van a querer desviar, van a querer que no adoremos a nuestro Señor como Él es digno de la adoración y de la alabanza. Cualquier cosa que venga, porque esos son principados jezabélicos, diabólicos, que se unen en matrimonio
la política con la religión, así como se unió Jezabel con Acab, la política con la religión, y se unieron. El papá de Jezabel era Sidonio, y ellos antes de ser un rey de Sidonia, dice la palabra del Señor que él era un sacerdote de Baal. Por eso Jezabel ofrecía culto a Baal, y era tan arraigada la religión en ellos. ¿Qué hizo con Acab? Cuando se juntó a vivir con Acab, hizo que Acab levantara altares. Dice que Acab siguió, se le pareció fácil hacer o vivir en los pecados de Jeroboam. Y dice la palabra del Señor que levantó una estatua no solamente a Baal, sino a Astoret, otro dios, y llevó al pueblo a que le ofrecieran a estos ídolos, pero no a Dios. Alejó el corazón de Dios, del pueblo de Dios. Por eso la importancia, hermano, del ejemplo. Se me hacía muy curioso escuchar en la palabra que hizo pecar al pueblo. Yo decía, bueno, ¿hay alguien que hace pecar a otro? Sí, por el ejemplo, porque somos de influencia sobre otras personas. Por eso es importante que usted y yo estemos dando un ejemplo como es digno del llamado con que hemos sido llamados a ser santos. Como vuestro Padre Santo, usted y yo tenemos que ser santos. Y yo no estoy hablando solamente de la ropa, de aquello, no, eso no. Hemos malinterpretado la palabra del Señor y hemos pensado que esto es santidad. Pero hay gente que aparentemente es santa, pero el corazón está dañado. No, la santidad tiene que empezar del corazón, y lo que hay en el corazón se va a mostrar afuera. Entonces es importante que usted y yo entendamos lo que es una falsa doctrina y las enseñanzas de estas falsas doctrinas. Debemos de sacarlas, no permitirlas en la congregación, no permitir estas cosas que se salen de la palabra del Señor, sino que ser fieles en todo. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 1, del 3 al 4, como te rogué a partir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estas eran las enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo, y también en Gálatas 1 del 8 al 9 dice: pero si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, dice que no lo creamos, que esto es pecado, que sea maldito, que sea anatema, cualquier otro evangelio. Por eso usted y yo tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Pero para poder celar algo tenemos que conocerlo. Los invito a que podamos prestar atención a la palabra del Señor, a que podamos prestar atención al hombre de Dios, a que podamos reconocer en un hombre el Espíritu del Señor, y reconozcamos cuando es un hombre que no tiene de Dios, que tiene solamente religión, o que tiene una falsa doctrina, o que está guiado por espíritus inmundos, y no cuando un hombre es de Dios. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, como dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No permitamos estos espíritus inmundos en nuestra vida. Démosle realmente el lugar que Dios quiere que nosotros le demos a su palabra, esa palabra que Cristo nos trajo. Vamos a estar orando. Gracias por estar ahí conectados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares, a sus hijos. Los invito a que sigamos prestando atención a la palabra del Señor, que sigamos fortaleciéndonos en ella. Los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que Él una vez más nos hable, nos llene de su presencia, nos haga sensibles, que nuestro oído espiritual pueda ser ejercitado para escucharlo hablar, para tener esa sensibilidad. Como les decía, mis amados hermanos, el tiempo se está acabando. No hay tiempo de llorar, no hay tiempo de estar entristecidos por las cosas del mundo. Despeguémonos de ellas. Consideremos que lo más valioso que tenemos es al Señor Jesucristo en nuestra vida, y vivamos para Él, creámosle a Él, y ubiquemos nuestro tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios. Valoremos estos hombres de Dios, profetas, maestros, hombres verdaderos de Dios, que realmente están predicando la palabra del Señor. Valorémoslo, como dice la palabra del Señor: al que honra, honra, al que respeto, respeto.
Dejemos de levantarnos en contra de los hombres de Dios, porque estos son espíritus inmundos, esto no es de Dios. Esto le pasó vemos cómo ese mismo espíritu inmundo se levantó contra el profeta de Dios, el hombre de Dios, Elías, y asimismo con Juan el Bautista, y lo amenazó, y no solo lo amenazó, sino que lo mató, lo decapitó. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con esa palabra para presentar defensa cuando nos pidan explicaciones de lo que decimos, de lo que hablamos. Usted y yo podamos estar convencidos de esa palabra. Entonces, qué bueno que están conectados. Dios les bendiga siempre en sus hogares, en sus casas. Realmente oremos los unos por los otros para que Dios nos ayude a permanecer. Nadie está exento, dice la palabra del Señor, el que crea que está firme, mire que no caiga. Nadie está exento. Los mismos profetas de Dios, los mismos hombres de Dios tuvieron momentos de temor, tuvieron momentos de sentirse desanimados por la influencia de estos espíritus inmundos. Entonces oremos los unos por los otros. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por su preciosa palabra. Si usted tiene un amigo, un familiar que usted cree o quiere que escuche este mensaje, compártaselo también. No pensemos otras cosas malas que para que lo vean, no, hermano. La palabra de Dios es para darla a conocer. Realmente esto es de valientes. Esto no hay gente que hace otros contenidos y la gente le fascina, pero yo sé que esto es más difícil de darlo a conocer, pero asimismo también tenemos que nosotros ser valientes para poder dar a conocer el mensaje del Señor. Entonces vamos a estar orando. Padre, muchas gracias, Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque ya nos instruye. Bendice a mis hermanos en sus hogares que en esta noche se han conectado para estar atentos a tu palabra, que esta palabra pueda producir, Señor, un cambio, Señor, en cada corazón, en cada vida, que esta palabra pueda, Señor, libertar las almas que están cautivas, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra pueda ser de bendición para los oyentes en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda se pueda transmitir, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, que estos oídos que tú has preparado, Señor, que tú le has dado esa sensibilidad, Padre, puedan escuchar este mensaje, Señor, y puedan ser apercibidos, Señor, podamos entender que tú no estás de acuerdo con las falsas doctrinas, que tú estás en contra totalmente de todo espíritu inmundo, jezabélico, rebelde, hechicero, idólatra, pagano, todo espíritu inmundo que trae prostitución, Señor, al pueblo de Dios. Padre, trae libertad a las vidas, a las almas, Señor. Conéctanos con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Pon esa sensibilidad en nuestro oído para atender, Señor, a tu palabra y para rechazar todo tipo de doctrina que sea contraria a tu palabra, a tu verdad, Señor. Instrúyenos, guíanos, Señor. Tu palabra dice que ya deberíamos de ser maestros, que ya deberíamos de haber crecido por esa palabra no adulterada, Señor, pero muchas veces, Señor, hemos estado alimentando de una palabra, Señor, que quizá está adulterada y por eso no hemos podido tener un verdadero desarrollo espiritual en nuestra vida. Ayúdanos, libértanos, rompe ataduras mentales, yugos de esclavitud en la mente, que nuestras conciencias puedan ser libres de obras muertas que no tienen fundamento y que no tienen fuerza para que podamos permanecer firmes frente a la tentación. Padre, muchas gracias en esta noche preciosa. Inspíranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo cada día. Fortalece los hombres de Dios esforzados que en este tiempo están predicando tu palabra, Señor, que están siendo fieles, Señor. Cada día llénalos de tu gracia, de tu amor. Levanta estos obreros, Señor, hazlos permanecer firmes, porque se acercan tiempos peligrosos donde la gente no querrá escuchar la sana palabra, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y lo harán volver a las fábulas, lo harán volver a la mentira, lo harán volver a todas estas filosofías huecas que no tienen contenido en la palabra, sino que son doctrinas de demonios. Padre, liberta tu gente, tu pueblo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, bendice cada hombre, cada mujer que han dispuesto de su tiempo para estar atentos a esta palabra, a esta transmisión en el nombre
nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada vida, cada alma y cada corazón. Para gloria y para honra de tu precioso nombre, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que se conectaron.